por haberme invitado y por dejarme presentar esto de los fenotipos. Vamos a repasar en primera instancia algunas cuestiones básicas que ya se habían charlado por ahí el miércoles anterior, que es la clasificación del estrés respiratorio de Berlin, relacionada con el tiempo, que tiene que tener menos de una semana, las radiografías, que tienen que tener opacidades bilaterales, sin poder ser explicadas por derrames o colapsos pulmonares o nódulos, y que el origen del edema no sea explicado por una insuficiencia cardíaca o una sobrecarga de líquido. Después, según la oxigenación, la clasificaban en leve, moderada y grave. Algunas características clínicas del distrés respiratorio, como lo conocemos, es un aumento en la permeabilidad vascular, lo que produce una lesión inflamatoria, que es lo que lleva a este edema pulmonar no cardiogénico, que el paciente lo expresa a través de una hipoxemia severa, por un aumento del trabajo respiratorio. Alteraciones fisiológicas que se producen, a grandes rasgos, una disminución de la superficie del intercambio gaseoso. Esto trae problemas en la compliance, en la distensibilidad pulmonar, lo que hace que si nosotros ventilamos a volúmenes elevados, gracias al concepto de Baby Land de Gattinoni, produce estrés y strain, que es tensión y deformación. Esto produce liberación de mediadores proinflamatorios y una perpetuación de la respuesta inflamatoria. Otro problema que surge es el aumento del peso pulmonar, que se da sobre todo, como se ve ahí en las tomografías, en las zonas de declive, que es esto de que el pulmón se comporta como una esponja. Otro problema de estas alteraciones fisiopatológicas es la heterogeneidad del parénquima pulmonar, ¿sí? Tenemos zonas de condensación real que no responden al uso de PIP. Tenemos zonas inestables, en las cuales con el uso de PIP se reclutan y mejoran su oxigenación, y tenemos zonas que están relativamente normales que podrían llegar a sobredistenderse con usos de PIP muy altas, ¿sí? Esta heterogeneidad es un notificador del estrés a través de la presión pulmonar total, de la presión transdiafragmática sobre todo, que produce una lesión inducida por la ventilación mecánica. Otra cosa que quería aclarar antes, o por lo menos tener en cuenta, es el potencial de reclutamiento. Esto va a hacer que nosotros podamos distinguir bien los fenotipos de los pacientes, ¿sí? El tejido pulmonar, se define el potencial de reclutamiento como tejido pulmonar en expiración no aireado, ¿sí? Que gana aire, acá dice frente, la SATI lo describe como maniobras de reclutamiento, pero por ahí no específicamente a las maniobras de reclutamiento, sino al uso de PIP, ¿sí? Son alveolos que ganan aire cuando nosotros podemos utilizar niveles más altos de PIP. Esto lo que hace es disminuir la apertura y el cierre cíclicos solo en pacientes que tienen alto nivel de reclutabilidad. Esto es una de las cosas que diferenciaba los dos fenotipos, ¿sí? El potencial de reclutamiento. Gattinoni demostró que los pacientes que tienen mayor reclutabilidad generalmente tienden a tener mayor mortalidad. Todo esto de la fisiopatología nos da todas estas estrategias ventilatorias, algunas más validadas que otras, como por ejemplo los volúmenes bajos, los altos niveles de PIP, el decúbito prono y el uso de bloqueantes neuromusculares. Después, bueno, las maniobras y esto de la hipercapnia permisiva. Pues las maniobras de reclutamiento alveolar, el óxido nítrico y el ECMO son terapias coadyuvantes que todavía no han tenido una gran evidencia. Entonces lo que ellos hicieron fue hipotetizar diferentes patrones, ¿sí? Utilizaron estos tres elementos, que son la gravedad de la infección, la capacidad de la respuesta del paciente a esa hipoxemia y el tiempo transcurrido.
con estas tres cosas, ellos dividieron a los pacientes en dos grupos, el tipo L de long y el tipo H de high, alto. ¿Sí? El tipo L es este paciente que tiene una compliance casi normal, ¿sí? No tiene una gran alteración en la mecánica pulmonar. Sí hay que tener en claro que estos dos pacientes son dos pacientes con hipoxemia severa, ¿sí? Los dos tranquilamente pueden estar con una PAFI de 100, 150. El tipo L puede presentarse hipoxémico con una compliance casi normal, una baja relación ventilación-perfusión, que en realidad ahí es donde va a estar su principal problema, que vamos a tener un pulmón aireado, pero que va a estar hipoxémico. Esta hipoxemia refractaria que va a tener va a estar causada por la vasoconstricción hipóxica que se produce. ¿Sí? Va a tener un pulmón de bajo peso, no va a ser un pulmón que va a estar lleno de líquido, como se suele ver en las tomografías, lo cual explicaría en cierto modo por qué ese paciente no funcionaría tanto la maniobra del decúbito crono, y tiene una baja capacidad de reclutamiento, que también por un lado explicaría por qué este paciente no debería ventilarse con altos niveles de PIB. Y después tenemos el tipo H, que es el que ya conocemos, que tiene una elastancia alta, un alto zoom de derecha a izquierda por el gasto cardíaco, y un alto peso pulmonar y una alta capacidad de reclutamiento. Este es el distrés como estamos por ahí más acostumbrados a ver y conocer. Describe una secuencia de inicio de este tipo L, que sería la infección viral que genera este edema intersticial, pero con una conservación del estrés y la tensión, o sea, una complacencia, una mecánica ventilatoria casi normal. La vasoplejía hipóxica sería la que generaría, o la que explicaría la hipoxemia refractaria. ¿Cómo va a responder el paciente a esta hipoxemia? Va a aumentar la ventilación minuto, lo que va a producir un aumento de la presión intratorácica, la presión negativa intratorácica, va a aumentar los volúmenes pulmonares, va a ser un paciente que va a estar ventilando entre 10 hasta 15 mililitros por kilo, pero como está con una compliance casi normal, que no le va a generar mucha dificultad, no le va a generar tampoco disnea. Este paciente silencioso que ellos describen, que no llegan con una hipoxemia severa, pero sin disnea. Y normalmente va a llegar con una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. La transición entre los fenotipos, él dice que del fenotipo L tranquilamente se puede pasar al fenotipo H, o directamente podría mejorar. ¿Cómo pasa el fenotipo H? A través de un aumento de la profundidad de estas respiraciones y de esta presión intratorácica negativa, sumado al aumento de la permeabilidad pulmonar, van a incentivar que se produzca el edema pulmonar intersticial y que pensemos ya tener a este pulmón con peso. ¿Sí? Barach y Mascheroni a esto lo nombraron como lesión autoinducida al paciente. El paciente empieza con esfuerzos inspiratorios y esto se genera una autolesión inflamatoria. Esto era clave y hacía mucho hincapié en que tenemos que monitorizar la mecánica ventilatoria del paciente. Entonces, la transición del tipo L al tipo H puede deberse o a la simple evolución de la neumonía por COVID-19, o esta lesión atribuible a la ventilación por estrés, por este esfuerzo inspiratorio que hace el paciente. Fíjense en la imagen A, tienen un paciente que está con una PAFI bastante baja, de 95, que no sé por qué le pusieron milímetros de mercurio. Tenía entendido que la PAFI no se mide en milímetros de mercurio, pero bueno, estaba así. Este paciente que está ventilando espontáneamente con una PAFI de 95 milímetros de mercurio, está fíjense que en la tomografía no se ve grandes cantidades de líquidos, tenemos un pulmón liviano, tenemos un vidrio esmerilado, y la imagen B es el mismo paciente ya ventilado a los 7 días. ¿Sí? Un paciente que se tardó en intubar, que se tardó en ventilar, bueno, pasó del tipo L al tipo H. Entonces, propuestas terapéuticas.
Lo que ellos proponen, si tenemos un tipo L sin disnea, trabajarlo con aumentos de la FIO2, y si tenemos con disnea, y acá me pareció la parte más discutible, proponen usar cálulas nasales de alto flujo y BNI, tanto CPAP como BiPAP. Ahí yo puse el tema del retardo de la intubación. Sabemos que los pacientes que mayor mortalidad tienen en distrés severo son aquellos que se retrasa la intubación. Y bueno, y el uso de la BNI en pacientes con COVID-19, la verdad que está bastante controvertido. Ya sea en BNI o en intubación endotraqueal, ya con el paciente intubado, recomiendan utilizar el balón esofágico para medir la presión esofágica, para poder evaluar la fuerza que hace el paciente, o a través de la presión venosa central, o simplemente una evaluación clínica del esfuerzo inspiratorio. Ya con ventilación mecánica, utilizar la P01 y la presión de oclusión. Esto era como súper importante, poder valorar el esfuerzo inspiratorio y sobre todas las cosas no retrasar la intubación, que va a ser lo que empeore al paciente y empeore su mortalidad. Y esto se recomendaba no utilizar PIP alta porque son pacientes con buena compliance pulmonar. Y son pacientes que no tienen problema en la aireación, sino más bien en la perfusión. Esto de la presión esofágica, si tuviéramos la posibilidad de medirlas, presiones entre 5 y 10 eran bien toleradas por los pacientes, ya superiores a esos teníamos que intubar al paciente. ¿Sí? Si nosotros intubamos a este paciente tipo L por esta presión esofágica y lo tenemos con hipercapnia, nos sugiere que podemos ventilarlo, también un poquito discutible, que podemos ventilarlo entre 8 y 9 mililitros kilo, porque no aumentaríamos demasiado la bili, justamente porque no sería un pulmón duro el que estamos tratando. ¿Sí? El prono se utilizaría solamente como maniobra de rescate. Por ahí se hacía mucho hincapié en esto de, bueno, no cuesta nada hacer un prono. Bueno, hoy en día por ahí, con el tema de la aerosolización, el riesgo de extubación, la verdad que hacer el prono hay que pensarlo y realmente trabajar en equipo para evitar las complicaciones. PIP no superiores a 10, PIP entre 8 y 10, porque son pacientes que tienen baja capacidad de reclutamiento. ¿Sí? Entonces, con PIP muy alta vamos a generar una sobredistensión y podemos llegar a generar una falla hemodinámica. Bueno, ahí había unos cortes histológicos post-mortem que muestran en las flechitas y en los asteriscos vasos sanguíneos, lesiones en vasos sanguíneos y capilares pulmonares, paciente post-mortem con COVID-19. Un algoritmo de un círculo vicioso que genera la bili, que nos retrasa la intubación, y bueno, y el uso de BNI, que por ahí no sé si está tan aconsejado. Bueno, después está la propuesta terapéutica para el tipo H, que es el síndrome de distrés grave, que bueno, ya sabemos que sí o sí tenemos que ventilar a bajos volúmenes y altos niveles de PIP. Está recomendado hacer prono precoz y bueno, ECMO en el caso de tener la posibilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja de todo esto? Es que el reconocimiento de estos patrones, tanto el tipo H como el tipo L, se dan mayormente o más fácil a través de una tomografía. Si no tenemos tomografía, bueno, se puede hacer a través de la mecánica pulmonar con la elastancia y el índice de reclutabilidad, que por ahí es medio complejo de sacarlo, pero bueno, justo Marcelo me pasó hoy a la mañana un artículo que todavía no lo leí, que habla de cómo poder sacar este índice de reclutabilidad al pie de la cama. Incluso en el celular te lo saca automáticamente, hay una app, así que eso habrá que chusmearlo, porque me parece que es este índice de reclutabilidad, si realmente queremos diferenciar entre un paciente y otro, más allá de la complacencia, es fundamental para ver si realmente va a responder o no a PIP, o va a responder o no al prono. Escuché también a este señor español que habló el otro día en SATI, que no me acuerdo el nombre, que hablaba del prono. Me pareció un poco
un poco absolutista de prono. Yo creo que si entra a la casa y la mamá está boca arriba, la da vuelta, la pone boca abajo. Él hablaba de que pronaban absolutamente a todos, eh, incluso si no mejoraban, los pacientes los ponían en prono y hacían gases y no mejoraban, los seguían dejando en prono. Pacientes que no mejoraron, que después los puso boca arriba, posteriormente los volvió a pronar. Entonces, por ahí, estas mejorías que han tenido los pacientes, no sé si realmente se las puede atribuir a que lo tuvo boca abajo o no al paciente, por el tema de que no monitorizó tanto la mejoría, y me parece que fue una cuestión más de falta de personal, que en un momento lo dice, que me parece que, más que contradecir a Gattinoni, me pareció que lo que le quiso decir fue, te quiero ver con 3 terapistas con 40 ventilados. Hablaba que tenía 40 ventilados a la vez, eran solamente 3 terapistas, el resto cardiólogos, anestesistas. Bueno, realmente hacer un trabajo en esas condiciones es súper difícil, poder elegir o poder separar, este es tipo L, este es tipo H. Al parecer no tienen kinesiología intensivista, porque la compliance a ellos se la sacaban los enfermeros, les enseñaron a medir la complacencia, y ellos después le daban todos esos datos, toda la mecánica ventilatoria anotaban cuando sacaban los gases, y ahí nomás medían la complacencia, y bueno, con todo eso después los médicos tomaban decisiones. Entonces, me parece necesario monitorizar el trabajo respiratorio de los pacientes que están ventilando espontáneamente, justamente para que este empeoramiento clínico no nos retrase la intubación. Podemos intubar al paciente lo antes posible, aunque sea este tipo L, por ahí no sé si hacerle BNI o alto flujo, conectarlo a presión positiva, poner en reposo esos músculos respiratorios y trabajar con ese pulmón blando, evitando obviamente siempre la lesión inducida a la ventilación mecánica. Y una vez que lo tenemos ventilado y sedado, me parece también fundamental la monitorización diaria de la mecánica ventilatoria. En los pacientes ya ventilados, esto que hablábamos de medir el índice de reclutabilidad, y sobre todas las cosas el rol me pareció muy importante resaltar el rol de la kinesiología en la terapia intensiva, ahora más que nunca. Y nada más. Bueno, muy bueno, Fer. ¿Continúo yo? Bueno, si nadie Supongo que responde. sí. Supongo que sí. Las preguntas dijeron que las hacíamos a lo último, así que yo tengo por ahí un par de preguntitas para hacerte después, Fer. Bueno, Bueno, ¿se escucha bien ahí? perfecto. Y se ve bien. Bueno, genial. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Alonso, soy kinesiólogo de terapia intensiva, trabajo en la clínica Pasteur y en la clínica San Agustín, y vamos a hablar un poquito de lo que es la aerosolización, que es lo que habíamos quedado el miércoles pasado. Para hablar de aerosolización, la charla la dividí en 4... para que no pasa. Sí, ahora sí. La dividí en 4 grupos. Primero vamos a hablar un poquito de qué es la aerosolización, después lo que es la aerosolización en los dispositivos de oxígeno, después vamos a hablar de cómo cuidarnos frente a esta aerosolización, y después de aerosolización y cánula nasal de alto flujo y ventilación no invasiva, que también vamos a hablar un poquito con eso, Fer, que dijiste antes. Para comenzar un poquito de aerosolización, tenemos que entender qué es la aerobiología, la ciencia que estudia la dinámica de los fluidos respiratorios. La aerobiología nos habla de las gotas de flush, que son gotas que emanamos cuando tosemos, estornudamos o hablamos. Las gotas de flush son todas las micropartículas que miden menos de 10 micras, y ellos utilizan un punto de corte que es las 5 micras, es decir, las gotas de flush mayores a 5 micras viajan cierta cantidad de distancia, y las gotas de flush menores a 5 micras viajan otra cantidad de distancia. Ellos nos dicen que las gotas de flush menores a 10 micras y mayores a 5 micras llegan al 1,5 metros, y las de menores a 5 micras llegan hasta los 2 metros.
También la aerobiología nos dice que cuando estornudamos liberamos 40.000 microgotas 75 metros por segundo, que cuando tosemos liberamos 3.000 microgotas a 10 metros por segundo, y cuando hablamos 5 minutos frente a una persona liberamos 3.000 microgotas a 1 metro por segundo. Esta doctora Borahuiba y el doctor Tateda en diferentes oportunidades, ahí les dejé las citas abajo, encontré que le agregaron algunos conceptos a la aerobiología. Los conceptos que agregaron fue que el estornudo puede viajar hasta los 8 metros, que es un poco distinto a lo que nos decían en el 2007, y que las microgotas que liberamos en el estornudo contaminan las superficies o se van evaporando y deshidratando. Al evaporarse se hacen ultralivianas y esto genera lo que hoy decimos el aerosol. Esta aerosolización sabemos que la podemos evitar con una correcta ventilación, que es lo que nos dicen todas las guías que leemos sobre aerosolización. Para hablar de una correcta ventilación, lo que hice fue buscar las guías que envió la Organización Mundial de la Salud en el año 2007, que en estas guías la ventilación natural se considera como una de las medidas más efectivas para poder... Perdón. Ahí se me trabó. Para poder reducir el riesgo de la propagación de las infecciones en torno a la atención de la salud. En estas guías encontramos que nos hablan de diferentes medidas de las habitaciones y diferentes medidas de las aberturas, tanto las puertas como las ventanas, pero para resumir yo puse este cuadro en el cual aparecen las guías que dice que con una ventana abierta al 100% más una puerta abierta, el cambio de aire-hora es de 37 y la tasa de ventilación de 1.300 litros segundos. Con una ventana abierta al 50% más una puerta abierta, el cambio de aire-hora es de 28 y la tasa de ventilación de 975 litros segundo. Con una ventana abierta al 100% más la puerta cerrada, el cambio de aire-hora es de 4,2 y la tasa de ventilación es de 150. Todas las guías que encontramos sobre el SARS-CoV-2 nos hablan de que una correcta ventilación de la habitación es mantener entre 6 y 8 el cambio de aire-hora. Entre 6 y 12, perdón, el cambio de aire-hora. ¿Por qué hablamos de esto? Porque están saliendo este tipo de artículos, como el que salió, este artículo chino que salió el 27 de abril del 2020, que nos habla de la calidad del aire en los distintos sectores. Ellos lo que hicieron fue analizar el aire de la habitación del paciente, analizar el aire del área en donde se cambiaban la ropa para poder entrar a las habitaciones, y analizar el aire de la sala de médicos donde se hacía el pase de guardia. Y se determinó la existencia de SARS-CoV-2 en una muestra de aerosoles a través de la cuantificación de su material genético, que con una correcta ventilación de esas áreas se podría eliminar rápidamente. También este trabajo, que fue presentado en la New England el 16 de abril del 2020, lo que hizo fue comparar cuánto vive esta partícula en diferentes superficies y comparó el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 y llegaron a la conclusión que podemos ver en la gráfica que aerosolizadas las dos partículas llegan hasta las 3 horas y el SARS-CoV-2 en el plástico puede superar las 80 horas. ¿Por qué marco en el plástico? Porque en algunas instituciones se están haciendo estos camisolines de plástico que me parece muy bueno y que me parece bien utilizarlos, ya que existe la posibilidad de que nos quedemos sin los otros camisolines hemorrepelentes, pero tenemos que considerar que es importante que entendamos que en el plástico las partículas pueden vivir más cantidad de tiempo, entonces la higiene de ese material va a tener que ser más cuidadosa. Para pasar un poquito a hablar de la aerosolización y los dispositivos de oxígeno, me voy a basar en una charla presentada por la AJRPT, que lo que hicieron fue traducir un trabajo italiano del 13 de marzo del 2020. La traducción la realizó la licenciada Laura Vega, y del Hospital Ferrer, que fue Fellow de Italia. Ahí les dejo la cita arriba para que puedan ver la charla, la verdad que está muy buena. Lo que hicieron ellos fue en una habitación, por medio de una luz láser, calcular la cantidad de distancia que recorrían estas partículas con los distintos dispositivos. Y llegaron a conclusiones de que con una máscara simple, a 10 litros minutos, las partículas recorrían 40 centímetros, con una máscara de Venturi al 40% recorrían 33 centímetros, y con una máscara con reservorio, con las válvulas de no reinhalación puesta, viajaban hasta 10 centímetros del resto del paciente.
También ellos analizaron lo que es la cánula nasal de alto flujo a distintas cantidades de litros minutos y observaron que a 1 litro minuto viajaba 66 centímetros del rostro del paciente y a 5 litros minutos, que es lo máximo que podemos utilizar una cánula nasal, viajaban hasta 1 metro del rostro del paciente las partículas. Pusieron a nebulizar a un paciente y trataron de observar cuánto viajaban las partículas y también encontraron que estas partículas no solo viajaban más distancia del rostro del paciente, sino que duraban más. Por ende, como la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y como la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria, ellos también recomiendan la no utilización en este tipo de pacientes de nebulización y sí la aplicación de drogas por medio de los inhaladores de dosis media. La Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria al respecto nos da los mismos parámetros, los mismos centímetros de recorrido de las partículas con los diferentes dispositivos, pero lo que ellos analizaron que me pareció interesante fue que al paciente cuando tosía lo evaluaron con, sin barbijo y con barbijo quirúrgico y barbijo N95. Yo sé que no es correcto tener un paciente permanentemente con un barbijo puesto, pero por ahí antes de entrar a la habitación, si el paciente está consciente y podemos solicitarle que se ponga el barbijo, no me parece una medida que esté mal. Podemos ver que con un barbijo quirúrgico viaja a 28 centímetros las partículas del rostro del paciente y con un N95, 15 centímetros. También los chilenos hablan de lo mismo que se habla en Europa y acá en Argentina, que los riesgos de transmisión aumentan cuando la prolongación es cuando se prolonga la exposición, la inadecuada higiene de manos, la insuficiencia del equipo de protección, la insuficiencia del espacio en las habitaciones sin presión negativa y la insuficiente circulación del aire en la habitación. Para pasar a hablar un poquitito de la aerosol terapia y cómo nos cuidamos, yo creo que todos estamos teniendo muchas charlas y muchas reuniones con los comités de infectología que la verdad que están trabajando muchísimo al respecto y por ahí no les quería dar una charla, sino marcar ciertos puntos que me parecieron interesantes de cómo manejarnos frente a esta aerosolización. Esta diapositiva la dejo como para que cuando leamos a cualquier tipo de bibliografía tengamos en cuenta que podemos encontrar varios nombres para las mismas cosas. En América la marca 3M nos da las categorizaciones del porcentaje de filtrado con la letra N y con el número 95, 99, 100. Las distintas máscaras que hay en el mercado, hay desde N100 hasta N95 y los porcentajes de filtración son los que vemos acá en el cuadro. Y en la Comunidad Europea las mismas máscaras las llaman FFP1, FFP2 y FFP3. No tienen los mismos niveles de filtración, como podemos ver, pero siempre que leamos alguna recomendación de FFP2, sabemos que estamos hablando de un barbijo N95 para nosotros. Para hablar de cómo nos cuidamos, la Organización Mundial de la Salud, el 27 de febrero del 2020, sacó las normas de equipamiento de protección personal, tanto para maniobras que aerosolizan y para maniobras que no aerosolizan, y nos dicen que para maniobras que no aerosolizan, lo que tenemos que hacer es ponernos un barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y una protección ocular, y para maniobras que aerosolizan tendríamos que utilizar los N95 o FFP2, como les decía previamente, el barbijo, camisolín, protección ocular y máscara. La Organización Mundial de la Salud considera que las maniobras de aerosolización son la intubación orotraqueal, la broncoscopía, la resucitación cardiopulmonar y como hablábamos con la charla de Natanael del miércoles pasado, también la realización de la traqueostomía tanto percutánea como quirúrgica podemos considerar que aerosolizamos. En las mismas guías de la Organización Mundial de la Salud nos habla de esto, que me pareció interesante ponerlo, de la secuencia de intubación rápida cuando vamos a intubar a un paciente, de tener la menor cantidad de gente adentro de la habitación cuando realizamos la maniobra, de que tratar de evitar la utilización del ambú, pero que si lo vamos a utilizar, saber bien dónde colocarlo entre la máscara y el ambú, o entre la máscara y el tubo, si lo vamos a colocar para poder protegernos. Esto no es un trabajo científico, es un escenario que fue presentado en la revista JAMA el 27 de abril del 2020, en el cual pusieron un paciente pediátrico y un paciente adulto en maniquíes, los cuales los llenaron de marcadores fluorescentes, tanto en el brazo, en el cuello, como en las vías respiratorias, y a los dos maniquíes, tanto el pediátrico como el adulto, los pusieron en insuficiencia respiratoria. Y le pidieron al equipo asistente que los intube.
El equipo asistente estaba conformado por 2 médicos y 2 enfermeros en el escenario adulto y en el escenario pediátrico, y los resultados que dio fue que 7 de los 8 asistentes tenían micropartículas fluorescentes en el cabello y en el cuello, y 4 de los asistentes tenían material fluorescente en los pies. Este otro trabajo que encontré lo puse porque lo que habíamos hablado con Natanael de las traqueostomías y el riesgo y la carga viral y un poquito los días a los cuales realizar la traqueostomía, que me parece que quedó bastante claro. Pero en este trabajo que fue publicado en la revista JAMA el 28 de abril del 2020, lo que hicieron ellos fue diseñar un dispositivo de nylon a una presión negativa, en donde adentro del dispositivo tenían todo lo que requerían para realizar la maniobra. El cirujano, son traqueostomías quirúrgicas, no percutáneas, y el cirujano lo que hacía era meter las manos adentro del nylon y realizar la maniobra toda una presión negativa para evitar la aerosolización. Muy bien, para pasar al próximo tema y el último, para hablar un poquitito de aerosolización y cánula nasal de alto flujo, creo que coincido con lo que dijo Fer en la charla previa. Este es uno de los temas más polémicos que hay hoy en día dentro de las sociedades científicas. Hay mucha bibliografía a favor, mucha bibliografía en contra, pero nosotros en el lugar en el que trabajo, tanto en la Clínica San Agustín como en la Clínica Pasteur, consideramos que lo correcto sería hacer lo que nos recomienda la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que es evitar la utilización de métodos de soporte ventilatorios no invasivos, tanto CPAP, BNI, cánula nasal de alto flujo, en el escenario de la falla respiratoria hipoxémica por enfermedades del COVID-19. Creo que estas recomendaciones de SATI son bastante lógicas porque la carencia de evidencia disponible para la ventilación no invasiva durante la insuficiencia respiratoria hipoxémica sabemos que desde siempre fue real, nunca fue una evidencia de tipo A, siempre rozó las tipos D o tipo C, y que la cánula nasal de alto flujo no conocemos la cantidad de aerosoles que puede llegar a generar en el paciente. Se habla de colocarla con barbijo, pero tampoco sabemos si pueden ser retenedores. Y lo que habla la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva durante la aplicación de la cánula nasal de alto flujo es que si el paciente mantiene la boca abierta o la colocación de la cánula en las fosas nasales no es correcta, no tendría un buen resultado. Aparte de que lo que decía Fernando, que son pacientes que se ponen graves muy rápido y que retrasar una intubación no sería correcto. Creo que eso es todo.